nosotros hicieron un lío con la música aquí en el piso y la música del bumper. Bienvenida. Buenas noches, contentísima de estar aquí. Gracias. Ay, el honor es para nosotros. Por haber aceptado esta invitación que surgió de aquella vez que estuvimos aquí en este espacio y que tanta gente va a valorar. Vamos a hacer una especie de curso de capacitación en asuntos de finanzas que cuando terminemos con todos estos segmentos de estas temporadas, usted lo va a poder poner todo junto y aplicarlo en su vida. Vamos a empezar. Así es. Señores, empecemos entendiendo que salió una tendencia de lo que busca el dominicano en Google y 90% del dominicano busca lotería. Entonces ya ahí hay un indicador de en qué está la gente. Queremos que otro nos resuelva el problema, dejamos al azar el tema de las finanzas y no hay ningún trabajo de educación financiera que no empiece con una mentalidad. Yo voy a tener los resultados financieros de mi educación, de a lo que yo me proponga ir construyendo y creando, no es magia, por eso es que tantos estafadores encuentran una cuna de cultivo en sociedades como las nuestras. Y la verdad es que empezando por ahí, vamos a hacer un ejercicio práctico, vamos a hacer un análisis y a ver qué patrón yo voy repitiendo, qué digo incluso, qué externo y cómo me comporto, porque a veces mi techo financiero lo he creado yo. Yo no puedo asistir, yo no puedo aprender, la pobreza, soy pobre. O sea, Sara, que hay una mentalidad de pobre y una mentalidad de rico. Claro. Aunque usted no sea una persona de mucho dinero, puede tener una mentalidad de rico y viceversa. Claro. ¿Cómo funciona eso? La abundancia es entender que vivimos en un mundo donde hay oportunidades, hay riqueza, la riqueza no está reservada para unos cuantos. Suena, digamos que un poquito contradictorio cuando tú ves el costo de la vida y todo eso, pero cada crisis, cada situación trae una oportunidad y si no te lo crees, nunca va a suceder. O sea, lo primero que tienes que ir creando es, a pesar de lo que yo esté viviendo, hacia dónde yo me puedo dirigir y qué puedo crear y qué puedo construir. Entonces, es primero esa barrera mental hacia que sí es posible, porque si tú dices que no, jamás vas a tener riqueza. En la mentalidad de pobre, tenemos Exacto, ahí vamos a el ver los cuadro de la puntos. mentalidad de pobre, lo pusimos ya. Sí, para verlo otra vez, porque los patrones de consumo impulsivo y comportamientos reactivos son muy frecuentes. Esas son las características de la gente que tiene mentalidad de pobre, Sí, o mentalidad pobre. Y es también mucho de vivo el presente, como que tú te rindes y no tienes remedio, entonces es la inmediatez. Tú no puedes ver hacia algo más allá, no te puedo hablar de diciembre porque tú estás pensando en este momento, en este mes. Y que cuando las cosas se aprietan, eso es algo que que yo he visto y que yo he tratado de aconsejar en ese sentido. Hay personas que tienden a disminuir y a recortar entonces su vida cuando las cosas se ponen difíciles, en lugar de, o sea, cuando el techo baja, en lugar de empujar el techo y crear músculo para no caer en un hoyo. Claro. Porque una vez tú caes, te vas achicando y te vas achicando y te vas acomodando. Así mismo es. Y puedes usar esa situación para retarte y despegar y evolucionar y, como decimos aquí, sacar de abajo. Vamos ahora con la mentalidad rica. Sí. Vamos a ver, el cuadro de la mentalidad rica, ¿qué tiene? La mentalidad rica, tú te preguntas cómo te lo puedes permitir en lugar de decir no puedo. Es quizás no puedo en este momento, pero voy haciendo las cosas para que suceda. Te enfocas en activos. ¿Qué es un activo? Algo que luego te permite tener ganancia, que luego se convierte, si tú lo vendes, te va a generar dinero en el bolsillo. Una mentalidad pobre genera deuda. Ves el dinero como una herramienta, como un medio que te permite, te facilita la vida, te hace una vida más cómoda y también planificas a largo plazo. O sea, estás pensando en el impacto de pequeñas decisiones. Tú dices, 5,000 pesos mensuales pudieran ser al final del año, de aquí a diciembre, 60,000. O sea, piensas que aunque sea poco, lo respetas porque miras la película completa. Eso es abundancia.
Y también eres proactivo, te mueves, o sea, buscas más allá, aunque en este momento no lo puedas tener. Y además, abundancia implica reconocer talentos, valorar lo que ya tienes y agradecer. Y de eso entonces, como que se activa una rueda y de eso que tú agradeces vas recibiendo más. Y también en el camino, servir, poner al servicio, o sea, un tema de quizás salirte del ego y poner al servicio de los demás y ahí se va generando esa abundancia. Los pilares de la planificación financiera efectiva o cómo detectar qué mentalidad predomina. Ese ejercicio de cómo detectarlo es observando mi Sí. comportamiento por lo que ya tú has explicado. Sí, haciendo como un análisis sincero de qué se repite más en mi vida entre esos dos patrones. Y con el tema de planificar, jamás yo puedo empezar un plan financiero sin entender hacia dónde voy, cuál es mi prioridad y es también crear un presupuesto, no como un arma que me va a restringir financieramente, sino que me va a hacer posible cosas. Exacto. Entonces le pongo intención. Quiero, no sé, mi primer viaje. Entonces ya ahí, ese esquema de lograr ese primer viaje, tú no lo ves como algo aburrido, como algo monótono, como una imposición, sino que le pones cara, le pones tiempo, o sea, tiene que ser medible, tiene que ser realizable y ahí te preguntas, ¿cuál es el porqué que está detrás de ese presupuesto? Entonces, hay que hacer un presupuesto no solamente con los gastos, sino también con los ingresos. ¿Hasta dónde puede llegar mi potencial? Yo le hablo mucho a la gente de tener líneas de negocio, en el sentido de hacer un inventario de todos esos talentos que yo tengo, porque cuando viene una crisis, bienes. quizás yo lo puedo monetizar, lo puedo poner al servicio de los demás y siempre pensar y diferenciar. Hay veces que tenemos hobbies caros y que otra persona no está dispuesta a pagarme por ese hobby caro. Cuando ya algo sí se convierte en monetizable, cuando tú dices, alguien está dispuesto a pagarme por eso que yo ofrezco, soluciono o vendo. Y por ende ahí hay que trabajar un tema de educación. Jamás va a haber una prosperidad en ningún aspecto si no te vas educando y Sí, te vas no hay formando educación y capacitación. y actualizando. Y tú tienes el Money Fest. Tengo el Monifest, que es el 5 de abril, donde nos vamos a enfocar en esa planificación ya de un patrimonio. Solo vamos a hablar de inversiones, es el primer festival del dinero. Wow. Y Festival del un dinero. Festival del dinero. Tenemos un experto en mercado de valores, tenemos un experto en Bolsa de Estados Unidos también, que es Ernesto Yunes de Abacus Exchange, y yo voy a trabajar un tema de gestión patrimonial.